¿Qué pasa con una persona que es cremada? ¿Sigue en el plan de Dios o ha cometido un error? El entierro era la práctica más común en la Biblia, pero hoy en día la cremación se ha vuelto cada vez más frecuente. Muchos se preguntan si esta decisión tiene consecuencias espirituales o si afecta la resurrección. ¿La Biblia realmente dice algo sobre la cremación? ¿Es un pecado o es simplemente una elección cultural? En este vídeo exploraremos lo que enseña la palabra de Dios sobre este tema. Analizaremos casos bíblicos donde se menciona la cremación y veremos si esta práctica está en conflicto con la fe cristiana. Al final, entenderás si la cremación es una decisión válida a la luz de la Biblia o si hay algo más que deberíamos considerar. Desde los primeros relatos bíblicos, el entierro era la práctica común para despedir a los muertos. En la cultura hebrea, enterrar el cuerpo no era solo una costumbre, sino una forma de mostrar respeto y honra a la persona fallecida. Un ejemplo claro lo encontramos en Génesis capítulo 23, cuando Abraham compra un terreno para enterrar a su esposa Sara. No la incinera, no la deja expuesta, sino que se asegura de darle un lugar de descanso adecuado. Esta escena es clave porque muestra la importancia que los patriarcas daban al entierro como un acto de respeto y amor. La misma tradición se mantuvo a lo largo de toda la Biblia. Cuando Moisés murió, Dios mismo se encargó de su entierro en un lugar desconocido, Deuteronomio capítulo 34, versículo 6. Incluso en el Nuevo Testamento, vemos que Jesús, después de su muerte en la cruz, fue colocado en un sepulcro, envuelto en lienzos y ungido con especias aromáticas, siguiendo las costumbres judías del entierro. Mateo capítulo 27, versículos 57 al 60. La idea del entierro no era solo una cuestión cultural, sino también teológica. En la mentalidad hebrea, el cuerpo era visto como una creación de Dios y debía ser tratado con dignidad incluso después de la muerte. Pero si el entierro era la práctica común en la Biblia, ¿qué pasa con la cremación? ¿Hay ejemplos de esta práctica en las Escrituras? Si bien el entierro era la práctica más común en la Biblia, existen algunos casos donde se menciona la quema de cuerpos, aunque casi siempre en contextos negativos. Uno de los primeros casos de cremación en la Biblia ocurre cuando Acán desobedeció a Dios al quedarse con objetos del botín de Jericó, a pesar de que Dios había ordenado destruir todo. Su pecado trajo juicio sobre el pueblo de Israel, y como castigo, Acán y su familia fueron apedreados y luego quemados. Este caso muestra que la quema de cuerpos en la Biblia a menudo estaba asociada con el juicio divino. No era una práctica común ni honorable, sino parte de un castigo por desobediencia. En otra ocasión, después de la muerte del rey Saúl y sus hijos en la batalla contra los filisteos, sus cuerpos fueron colgados en una muralla como un acto de humillación. Al enterarse, algunos hombres valientes de Jabes de Galaad fueron de noche, recuperaron los cuerpos y los quemaron para evitar que siguieran siendo profanados. Sin embargo, hay algo importante en este relato. Después de la cremación, los huesos no fueron desechados, sino enterrados. Esto refuerza la idea de que la cremación no era la práctica normal entre los israelitas, sino una medida excepcional en circunstancias difíciles. En este pasaje, Dios condena a Moab por haber quemado los huesos del rey de Edom hasta convertirlos en ceniza. Este acto es presentado como una falta de respeto grave, lo que muestra que la quema de cuerpos no era bien vista en la cultura bíblica. Aquí es donde muchos se confunden. Aunque en la Biblia los casos de cremación suelen estar relacionados con castigo, impureza o humillación, esto no significa que Dios haya dado un mandato directo prohibiéndola. La verdadera pregunta es, ¿el método de disposición del cuerpo es lo más importante o lo es la fe y el destino eterno de la persona? La Biblia nunca dice explícitamente, no debes cremar un cuerpo. No hay un mandamiento directo que lo prohíba,
ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo debemos verlo? La Biblia enseña que nuestro cuerpo es una creación de Dios y debe ser tratado con respeto. En Génesis, capítulo 2, versículo 7, vemos que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y le dio vida. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19, nos recuerda que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Bajo este principio, algunos argumentan que el entierro honra mejor el cuerpo, ya que permite su regreso natural al polvo, como dice Génesis capítulo 3, versículo 19. Porque polvo eres y al polvo volverás. Sin embargo, el hecho de que el cuerpo regrese al polvo también ocurre con el tiempo, incluso si no es cremado. Un cuerpo enterrado eventualmente se descompone, por lo que el destino final es el mismo. Algunas personas creen que si un cuerpo es cremado, esto podría afectar su resurrección en el día final. Pero aquí es donde entra un punto fundamental. Dios es todopoderoso. Si Dios puede resucitar a personas que han estado muertas por siglos, cuyos cuerpos ya se han convertido en polvo o han desaparecido en el mar, ¿acaso no podría resucitar a alguien cuyas cenizas fueron esparcidas? Primera de Corintios capítulo 15, versículos 42 al 44, nos dice que el cuerpo resucitará transformado. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. La resurrección no depende del estado físico del cuerpo, sino del poder de Dios. En la Biblia hay temas que no tienen un mandato claro, y en esos casos se nos llama a actuar conforme a nuestra conciencia y convicción personal. En Romanos capítulo 14, versículo 5, Pablo dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Podemos aplicar este principio aquí. Si una familia decide cremar a un ser querido con respeto y sin ninguna intención impía, no hay evidencia bíblica de que esto sea un pecado. Ahora que hemos visto que la cremación no impide la resurrección y que la Biblia no la prohíbe explícitamente, surge otra pregunta importante. ¿Cómo debemos tratar el cuerpo después de la muerte según los principios bíblicos? A lo largo de la Biblia encontramos varios principios que nos enseñan a honrar la vida y la muerte con respeto, sin importar el método de disposición del cuerpo. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, Pablo nos recuerda: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Este versículo habla del respeto que debemos tener por nuestro cuerpo en vida, pero también nos da una base para tratarlo con dignidad después de la muerte. No importa si es enterrado o cremado, lo importante es que sea tratado con respeto y honra. En Job capítulo 1, versículo 21, Job dice: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Este pasaje nos recuerda que nuestra vida y nuestro destino están en las manos de Dios. Más que preocuparnos por cómo será tratado nuestro cuerpo después de la muerte, debemos enfocarnos en cómo vivimos nuestra vida para Dios. La muerte de un ser querido es un momento difícil, y en muchas culturas, el entierro o la cremación pueden ser decisiones familiares más que individuales. En Romanos capítulo 14, versículo 13, Pablo nos dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Esto significa que, si una familia decide cremar a su ser querido con respeto y en paz, no debemos condenarlos ni hacerlos sentir culpables. Cada persona y cada familia deben tomar la decisión según su conciencia y convicción ante Dios. En Filipenses capítulo 3,
versículo 20 al 21, Pablo nos dice que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos y que cuando Cristo regrese, transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso. Esto nos recuerda que lo más importante no es lo que le pase al cuerpo físico después de la muerte, sino dónde pasaremos la eternidad. Después de todo lo que hemos visto, podemos concluir lo siguiente: la Biblia no prohíbe la cremación, pero sí nos llama a tratar el cuerpo con respeto. El entierro fue la práctica más común en los tiempos bíblicos, pero la cremación no impide la resurrección ni afecta nuestra salvación. Dios es todopoderoso y puede restaurar cualquier cuerpo, sin importar su estado. Al final, lo más importante no es lo que sucede con nuestro cuerpo después de la muerte, sino dónde pasaremos la eternidad. Jesús dijo en Juan capítulo 11, versículo 25, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Esa es la verdadera esperanza del creyente. Si este vídeo te ha ayudado a entender mejor este tema, no olvides darle un like y suscribirte al canal para más contenido sobre las Sagradas Escrituras. Déjame tu comentario. ¿Qué opinas sobre la cremación a la luz de la Biblia? Me encantaría leerte. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Bendiciones.